considerar el contenido de las palabras usadas. Hay una especie de nueva normatividad implícita y también toda una serie de prohibiciones que están implícitas en esas jergas. Lo que se puede y lo que no se puede o no se debe decir. Eso cierra muchos caminos. Entonces mi lectura polémica tiene que ver con esas prohibiciones y esas normas o normatividades implícitas, no dichas en la tradición heideggeriana y derridiana. Estas indicaciones metodológicas que saco del libro de Adorno, en mi opinión, pueden aplicarse también a la nueva jerga de la finitud. Grandes trechos del libro, la jerga de la autenticidad, en ese sentido, podrían ser desviados en el sentido de un détournement situacionista al estilo de Guy Debord para analizar de manera similar la versión contemporánea. O sea, estaba estudiando el libro de Adorno y al final acabé copiando 70 páginas, o sea, el libro de 120, acabé copiando 70 páginas, porque el libro como tal sirve para analizar también la jerga más reciente. Al mismo tiempo, hay que decir que el método de Adorno también se abre a múltiples críticas. Voy a detenerme en lo que sigue, sobre todo en dos posibles críticas en particular. En primer lugar, se le podría achacar el defecto de haber adoptado un punto de vista extrínseco con respecto a los nobles debates filosóficos que están en juego. En el método de la crítica social inmanente, que es el método de Adorno, que obviamente viene de Hegel y de Marx, podríamos decir que Adorno a menudo privilegia lo social a expensas de lo inmanente, haciéndose susceptible a la acusación de haber caído en el mero sociologismo. No hay peor insulto para un derridiano que acusar a alguien, bueno, quizá historicismo. Es verdad que Adorno ve la jerga de la autenticidad como un fenómeno superestructural que hay que ligar a su base social, que para él se define por la insidiosa expansión del orden administrativo y la jerarquía burocrática en los ámbitos supuestamente autónomos de la cultura, la religiosidad y la interioridad. Esa sería la fea verdad, palabra de Adorno, que no se puede decir positivamente en el lenguaje enaltecido de la finitud, con todas sus sabidurías sobre misiones urgentes y mandatos que nos incumben a todos, o al menos a unos cuantos capaces de responder a la llamada. En la opinión de Adorno, por ejemplo, la llamada del ser, que según la jerga nos impone la tarea de pensar auténticamente, no puede no evocar la orden de un oficial de las tropas SA de Hitler, que usa el presente del indicativo como si el comando ya fuera un hecho, ¿no? Aquí en esta sala no se come. Así también las llamadas al encuentro genuino, al sentimiento de protección, ¿no? Geborgenheit, o la promesa de una conversación auténtica o genuina, ¿no? Quality time, hoy en día, no puede no evocar el lenguaje de los administradores de los retiros profesionales de hoy en día, ¿no? Los famosos business retreats, que no sé si en la UNAM también ustedes tienen que sufrir. Siguiendo esta línea de argumentación, Adorno de hecho anticipa mucho más de lo que admiten los autores las ideas de Luc Boltanski y Eve Chapello en su libro El nuevo espíritu del capitalismo. Un libro que formula argumentos parecidos sobre la complicidad de la nueva jerga en la que la autenticidad de los años 20 a 40 ha sido refuncionalizada en diferencia, ¿no? En celebración de la diferencia, a la sombra de las luchas y las protestas de los 60. ¿No? Complicidad de esta nueva jerga con la administración flexible, creativa y diferenciada del capital bajo el neoliberalismo, ¿no? Donde todos tenemos el cubículo pero abierto y formamos una red y el viernes te puedes vestir como quieras, etc. Justo cuando la diferencia deviene en la nueva ley del orden, la filosofía tardíamente se dedica a su valoración, como si el problema todavía fuera cuestión de superar la lógica de la equivalencia en nombre de la diferencia. Pero las cosas ya no funcionan así, y lo que alguna vez puede haber parecido una postura contestataria, mientras tanto se ha incorporado perfectamente a la lógica del capital como aceite a la máquina. Dicen Boltanski y Chapello, la respuesta del capital a la demanda intensa por la diferenciación y la desmasificación que marcó el final de los 60 y el inicio de los 70 ha sido internalizarla,
igualmente ha logrado a gran escala responder a las demandas de autenticidad. Los consumidores de ahora en adelante reciben la oferta de productos que son auténticos y diferenciados, de tal manera que la impresión de masificación se disipará. Hay algo entonces extrañamente obsoleto en la demanda de diferencia, ¿no?, las distintas filosofías de la diferencia, en una época en la que el control adopta la forma flexible de una red infinitamente abierta y diferencial. Lo que Deleuze llama la sociedad de control. De hecho, la conformidad con el nuevo orden de la conectividad se vuelve aún más flagrante cuando al mismo tiempo, en el terreno de la filosofía, la noción de autenticidad se somete a una meticulosa deconstrucción por su dependencia en la ilusión de un estado de presencia inmediata, supuestamente libre de toda representación. Según los autores del nuevo espíritu del capitalismo, el resultado ofrece poco más que una nueva lucidez, una especie de sabiduría filosófica sobre la imposibilidad de escaparse de la perpetuidad del status quo. Ahora, semejantes lecturas sociológicas, como pueden haber notado cuando exageré un poco la burla, siempre pueden parecer injustas, en el sentido de que argumentos acerca de la complicidad con el orden existente siguen sin entender lo que realmente está en juego en los debates filosóficos en cuestión. Siempre podemos decir, Adorno no entiende la diferencia ontológica, etc. Eso explicaría la frecuencia de epítetos tales como brutal, deshonesto o vil, que suelen acompañar la evaluación del libro de Adorno, La jerga de la autenticidad, y que también podrían echarse en cara a los autores del nuevo espíritu del capitalismo cuando en 2 o 3 páginas tratan de resumir todo Deleuze y todo Derrida. Pero para Adorno, el rechazo del mero sociologismo o del vulgar determinismo es parte integral de la operación ideológica mediante la cual la jerga busca garantizar su propio prestigio como algo más alto o más puro. Cito a Adorno: la jerga, que en la fenomenología del habla cotidiano en Heidegger se gana una posición de honor, marca a los adeptos, en su opinión, como siendo no triviales y de una sensibilidad superior, mientras que la jerga al mismo tiempo tranquiliza la sensación constante de desarraigo. Otra ventaja de estos gestos es que se responde de antemano a las objeciones, al interiorizarlas, como habiendo sido consideradas en la formalización de una aporía. De este modo, aporías que Adorno y todos los marxistas, o los que la Coulabach llama paramarxistas, no se sabe muy bien por qué no tienen derecho a ser considerados marxistas y cuál es el criterio que parece tener la Coulabach para separar los marxistas de los paramarxistas, pero en todo caso, ninguno de estos lectores ha sido capaz de entender verdaderamente ni siquiera el compromiso con el nazismo de Heidegger, que solo el propio Heidegger nos puede explicar. Entonces, de este modo, uno se posiciona siempre en el lugar radicalmente anterior, donde lo que está en juego no es algo empírico o sociológico, sino la condición incondicional para la posibilidad o la imposibilidad de una experiencia cualquiera, sea la experiencia del lenguaje o el amor, la hospitalidad o el don, la comunidad o el evento. En cada caso, los efectos de ese tipo de postura incluyen un rechazo parecido del aquí y ahora, como si ponerle una fecha, ¿no?, dating, o situar el momento actual redujera el pensamiento a ser mero historicismo, empirismo ingenuo o sociologismo precipitado. Lejos de representar una crítica perspicaz, acusar al análisis de estas jergas por ser vulgarmente reduccionista solamente confirma entonces su eficacia ideológica. Entonces, esta primera objeción me parece que no es muy sutil, aunque es muy común, ¿no? O sea, todas las referencias que uno encuentra en la Coulabach y en otros al texto de Adorno es que es de una vileza, de una deshonestidad realmente inaceptable, ¿no? Pero hay una segunda objeción que posiblemente resulta mucho más dañina. Me refiero al argumento de que las fallas teóricas y las cegueras ideológicas de la vieja jerga de la autenticidad ya hubieran sido diagnosticadas en el tipo de lectura detallada, inclusive del propio Heidegger, que Derrida empieza a ofrecer a finales de los 60 y que continuaran Nancy o la Coulabach en los 70 y los 80.
Ahora, como todos sabemos, estas lecturas incluyen la paciente deconstrucción de las deudas de Heidegger para con la metafísica occidental. Las mismas deudas que, una vez que han sido explicadas, nos permitirían asimismo evitar la asociación innegable del autor de Introducción a la Metafísica con lo que en la edición de 53 todavía llama, como saben todos, la verdad interna y la grandeza del movimiento del nacionalsocialismo. Por cierto, ni Derrida ni la Coulabach vivieron para poder ver la publicación de los Cuadernos Negros. Nancy, por lo menos, ha escrito un texto corto sobre los Cuadernos Negros, admitiendo que ahora es innegable no solamente el compromiso que todos sabíamos cuando tenía la tarjeta del partido, sino también el antisemitismo. La Coulabach en toda su obra sigue afirmando Heidegger fue nazi, pero nunca fue antisemita. A pesar de que la evidencia que se descubrió en los Cuadernos Negros no es tan nueva tampoco. Este antisemitismo está presente en muchos otros textos de las obras completas de Heidegger, y no es coincidencia que Heidegger conscientemente mantuvo estos Cuadernos Negros como la verdad esotérica que se iba a publicar al final de las obras completas, como una especie de mensaje no tan crítico de lo que habían tratado de blanquear o borrar a lo largo de las obras completas, donde el hijo de Heidegger se dedicó también a borrar el término de nacionalsocialismo, sustituyéndolo, por ejemplo, por las ciencias naturales. Como si NS no eran nacionalsocialismos, sino ciencias naturales. Así, entonces, la Coulabach entonces sigue diciendo que de hecho, Adorno y otros no saben entender cómo Heidegger en su obra posterior sometió incluso su propio compromiso con el nazismo a una crítica implacable y trató de deshacerse de los remanentes subjetivistas y decisionistas, todavía humanistas, de su obra anterior, sobre todo Ser y Tiempo. Dice, de hecho, en algún momento para mí realmente difícil de tragar, que el silencio de Heidegger es la seña de una de una determinación virtuosa para ser parsimonioso, mientras que el ímpetu de Adorno, el ímpetu obviamente demasiado precipitado de Adorno para denunciar este compromiso con el nazismo, se ve como el efecto de una ceguera, un poco ideologizado. De todos modos, este argumento mantiene que un pensamiento riguroso de la finitud, inspirada por los propios textos de Heidegger, deberían voltearse en contra del propio Heidegger, podría argumentar haber superado las limitaciones de la jerga de la autenticidad con su dependencia sobre los criterios de lo genuino y lo propio, ¿no? Lo eigen y eigentlich. Entonces hay un cambio en la obra de Heidegger, como todos los críticos y comentadores han insistido, de la Eigentlichkeit a la Ereignis, que mantiene la misma raíz de eigen, pero hablando ahora de una especie de expropiación, la apropiación expropiante del acontecimiento del ser, que al mismo tiempo necesita al ser humano, al Dasein. Los blancos del ataque de Adorno no solo ya no tendrían ninguna contraparte en la nueva jerga de la finitud, pero lo que es más, desde el punto de vista de la deconstrucción, es más bien el método dialéctico de Adorno el que marca la culminación de la metafísica. Y en este sentido, las flechas podrían ser devueltas a su arquero con el pensamiento de la finitud dirigiéndose a los motivos obsoletos de nociones como mediación subjetiva o negación determinada en la jerga de la autenticidad. En la versión más larga me trato de explicar un poco ese trayecto, como a partir de textos como Los fines del hombre, ¿no? Le fin de l'homme, la conferencia de octubre del 68 de Derrida en Nueva York, que fue publicado en 72, pero que ex post facto Derrida decide datar, fechar, algo que normalmente no hace, ¿no? O que se niega a hacer porque pierde de vista la condición ontológica de la historicidad, fecha abiertamente, no solamente alrededor de los hechos y acontecimientos del mayo del 68 en Francia, sino también la muerte de Martin Luther King y las protestas en contra de la guerra en Vietnam. Entonces esto sigue un poco ese trayecto hasta
el Congreso, el coloquio internacional que organizaron Lacoue Labarthe y Nancy en 1981, que lleva el mismo título, Le Fin de l'Homme, hasta el trabajo, sobre todo de Lacoue Labarthe, que es el trabajo más arduo, más comprometido para explicar la falta de Heidegger, es decir, su compromiso con el nazismo, ¿no? Que culmina en el libro La ficción de lo político, que es de 1987. La conclusión que podemos sacar de estas lecturas es que la deconstrucción de la metafísica, cuando se lleva hasta su límite extrema, tanto en las obras posteriores de Heidegger, Hacer y Tiempo, como en las lecturas de Derrida y sus interlocutores, sería capaz de atacar el deseo hegemónico de la filosofía todavía presente en el pensamiento del propio Heidegger en su afiliación desastrosa con el nazismo. Como saben, en su discurso de rectorado, Heidegger había dicho que la tarea de la ciencia de la universidad, del conocimiento de la universidad, era ofrecer una Führung, una guía espiritual para el guía político, para el Führer que era Hitler. Entonces, Lacoue Labarthe dice, esto se va transformando, ya no es la ciencia o el conocimiento de la universidad, sino poco a poco la obra de arte que tiene esa tarea, y finalmente va a ser la poesía, como Dichtung, ¿no? Como la forma preeminente del arte, que es al mismo una especie de sage, de decir mítico-poético, al que le incumbe esa tarea de mantener todavía el deseo hegemónico de la filosofía sobre la política. Según este argumento, en breve, en vez de requerir una crítica como la de Adorno, el pensamiento de la finitud entre filósofos post-derridianos haría posible una explicación, ¿no? Explicación es el término francés que usan Derrida y Lacoue Labarthe para traducir Auseinandersetzung, que es a su vez la traducción que propone Heidegger para la palabra griega polemos, ¿no? Que él toma de Heráclito. Entonces, esta lectura puede pretender ser más abarcadora que la de Adorno, pero manteniendo los parámetros establecidos por el propio Heidegger para la deconstrucción de la metafísica. Ahora, aparte del hecho de que el silencio de Heidegger sobre su compromiso nazi de este modo se convierte en una determinación virtuosa para ser parsimonioso, mientras que el ímpetu de Adorno para denunciar este compromiso se ve como el efecto de una ceguera santurrona, también hay maneras menos retóricas para responder a esta segunda objeción, según la cual la radicalización del pensamiento heideggeriano hubiera vuelto anticuada la crítica de Adorno. En primer lugar, la cronología de las obras de Heidegger no es para nada tan nítida, ¿no? Como pretenden los que separan Heidegger 1, Heidegger 2, el primero, el último, con el giro o la vuelta en medio. Más prudente sería el enfoque de Derrida, según quien hay múltiples tendencias en conflicto a lo largo de toda la obra de Heidegger. En segundo lugar, muchas de las palabras clave de la nueva jerga, como exposición, encuentro, retirada o afecto, los cuales ganarán prominencia precisamente en tanto impugnaciones de las lecturas existencialistas, decisionistas o francamente fascistas de Heidegger, también son ya criticadas en el viejo análisis de Adorno. Lo podría mostrar, pero no hay tiempo. Por último, y por mucho la respuesta más importante a la objeción de caducidad, debería considerar la posibilidad de que con el cambio de paradigma de la autenticidad a la finitud, la situación solo se vuelve peor, en la opinión de Adorno. Al menos en llamadas para una decisión auténtica o un proyecto genuino, todavía había trazos de reflexión subjetiva. En cambio, cualquier capacidad para la subjetivación se ve de antemano bloqueada y derrotada cuando el hecho desnudo de la finitud o la diferencia es sustantivada y desplazada hacia el ser en sí. Cito a Adorno, que no se refiere obviamente a la jerga reciente, pero sus palabras son aplicables al momento de ahora. Este desplazamiento, ¿no? Que la finitud ya no es la mortalidad del ser humano, sino la finitud del ser en sí. Es el ser que es finito. También en francés siempre se juega con fini, siendo al mismo tiempo terminado, acabado, ya se acabó, y finito. Tiene el atributo de ser finito, ¿no?
Ese desplazamiento que va del sujeto, del ser humano, hacia el ser como tal, escribe Adorno, le quita al sujeto su momento de libertad y espontaneidad, lo congela por completo, como los estados de ánimo heideggerianos, ¿no? Befindlichkeit, en algo así como un atributo de la sustancia existencia. El odio hacia la reificación psicológica le quita al ser viviente aquello que lo haría otra cosa que no reificado. Las decisiones entonces ya no dependen de nociones humanistas, tales como el libre albedrío del sujeto, su autonomía o su capacidad soberana para la autodeterminación, ¿no? Sea colectiva o individual. Más bien serán remitidas a una decisión pasiva del otro o del ser en mí, sin la cual no puede haber acontecimiento. Cito a Derrida: la decisión pasiva, condición del acontecimiento, es siempre en mí, estructuralmente, un otro acontecimiento. Una decisión desgarradora como la decisión del otro, del absolutamente otro en mí, el otro como el absoluto que decide de mí en mí. ¿Qué aparente humildad hay en la sumisión a la llamada del ser o del absolutamente otro en mí, en vez de pretender sin vergüenza ser el amo del universo? Y sin embargo, qué insolencia secreta al pensar que el ser o lo absolutamente otro necesitan de mí para que escuche y responda a su llamada desgarradora. De hecho, podemos decir que la normatividad implícita en el lenguaje de la finitud se oblitera y se oscurece, tanto más cuanto se vuelve ontológica al transponerse sobre el ser o la diferencia como presupuestos desde siempre ya, anteriores y más radicales. Presupuestos de los que ni siquiera Marx ni Heidegger hubieran logrado respetar el valor hasta el final, desviados como fueron por la proyección metafísica de la producción y la teleología en el caso de Marx, o la proximidad, la cercanía al ser y la autenticidad en el caso de Heidegger. Hoy, al final de un largo trayecto que cubre gran parte del siglo XX, hemos llegado al consenso donde pensar equivale a ser finito, y lo único que se debe pensar es a su vez nada más que la finitud. Pensar como tal es ya la marca de la finitud, dice Heidegger en su lectura de Kant. Otra cita: pensamiento finito es una tautología a la manera de un círculo redondo. Pensar o pensamiento finito es una tautología a la manera de un círculo redondo. No hay pensamiento que no sea finito. No puede ser nunca absoluto. Entiéndase dialéctico, subjetivista, etc. Desde el punto de vista de mi polémica con el lenguaje de la finitud, esta es la tautología que hay que interrumpir y el círculo que hay que romper. Así como la vieja jerga de la autenticidad, según Adorno, y cito, eleva la limitación que aborrece de toda reflexión a la altura de una virtud, así también la nueva jerga de la finitud, y cito otra vez, constantemente contrabandea lo que es limitado, finalmente incluso situaciones de necesidad material, a guisa de algo positivo, e insiste para que sean eternamente instituidos justo en el momento cuando, gracias al estado de los logros humanos, tal limitación ya no debería realmente existir. En su hipóstasis de lo que desde siempre ya se presupone anterior al orden empírico de lo dado, estas filosofías de la finitud no pueden dejar de conformarse con el orden existente de las cosas, incluso cuando pretenden trascenderlo. Es en este último sentido que hablo también de filosofías de la derrota. No pretendo, al hablar de derrota, reescribir la historia reciente, ni anticipar tampoco el futuro inmediato en nombre de algún sentido delirante de la victoria. Más bien, quiero llamar la atención sobre la presencia de una serie de luchas en las cuales hubo ciertamente triunfos y pérdidas, ganadores y perdedores, sin olvidar la masa de los derrotados que fueron relegados a los márgenes de la historia oficial y que siguen siendo marginados o desaparecidos a los márgenes de la historia oficial. Por ejemplo, la izquierda sin duda alguna falló en su intento de evitar la tentación de presentar su causa en los términos metafísicos o esencialistas de la lucha de clases, apoyada en una mirada teleológica sobre el sentido de la historia. Hoy se supone que ya no podemos tener confianza en semejante idea de la historia con mayúscula,
a la vez idea de la historia e historia de la idea. Sin embargo, no deberíamos evitar la impresión de que, por lo tanto, todos aquellos movimientos del pasado hayan sido marcados o no por el legado hegelo-marxista, en cierto sentido merecieron ser derrotados, en cuanto estaban mal orientados en su creencia en la historia. Es un poco la tentación que uno tiene, ¿no? Para decirlo brutalmente, es como patear una segunda vez el que ya está en el piso, ¿no? Los derrotados ahora resulta que también estaban cegados por un marco que seguía siendo metafísico, voluntarista, decisionista, esencialista, etc. Solo aumentamos la sensación de la pérdida, otro eufemismo común para no hablar de la derrota, cuando argumentamos una y otra vez que lo que histórica y políticamente fue liquidado también estaba teórica y filosóficamente equivocado. ¿Qué pensar si las respuestas filosóficas correctas, en vez de orientar una práctica política alternativa, solo ofrecen dudas interminables acerca de las premisas mismas de todas las formas de la política habidas y por haber? ¿No? El dicho famoso funciona mejor en inglés, ¿no? From Plato to NATO, ¿no? De la ONU de Plato a la NATO, no son exageraciones para hablar del efecto destructivo que tiene esa crítica que ve las mismas repeticiones metafísicas a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, no es cierto que este diagnóstico se da la consolación secreta de una postura teórica superior, sin tacha de preocupaciones pragmáticas, pasadas, presentes o futuras, en la medida en que toda demanda de resultados prácticos o de respuestas a la pregunta ¿qué hacer?, supuestamente nos hacen recaer en la vulgar ingenuidad de la metafísica. ¿Qué es esto sino el viejo moralismo de la filosofía como consolación para el alma bella? Sones de Hegel. Cito a Adorno: la gente se consuela o está siendo consolada al pensar que algo ya se ha hecho acerca de lo que les oprime cuando hablan de ello. De este modo, una actitud contemplativa, sin la menor percepción de la praxis que pueda traer cambios, simpatiza tanto más flagrantemente con el aquí y el ahora, al servicio de las obligaciones presentes en verdad. Finalmente, el hecho de que estoy hablando de filosofías, en mi opinión, no es ajeno al efecto de derrotismo que produce el lenguaje de la finitud. Cito otra vez a Adorno: aquel estado supremo que estaba por pensarse, pero que también se niega a ser pensado, es mutilado por la jerga. La jerga actúa como si poseyera ese estado desde siempre ya, ¿no? Immersion, lo que se traduce en francés como toujours déjà, ¿no? Lo que busca la filosofía, el carácter peculiar de la filosofía, que hace que la representación le sea esencial, es la causa por la cual todas sus palabras dicen más que una sola. Esta característica es explotada por la jerga. El terror frente a aquel existente que pretende ser más de lo que es, recae sobre todo lo que es revoltoso. En efecto, cuando se plantea a la luz de una investigación ontológica o ultra trascendental, la interrogación filosófica de algunas de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo, cuestiones sobre justicia y comunidad, libertad, diferencia, Estado y revolución, igualdad y emancipación, siempre corre el riesgo de que su peso aplaste cualquier intento de resistencia o rebeldía una segunda vez, de vez de haber sido derrotado en los hechos, esta vez al nivel más profundo de las condiciones aporéticas de posibilidad e imposibilidad ante las cuales todos esos intentos hubieran estado ciegos. Por la misma razón, también creo que el paso de la teoría a la filosofía, que hemos testimoniado a partir de mediados de los años 80, me refiero sobre todo en ese pensamiento italiano y francés, ¿no? Esa gente, digamos, hablaba mucho en los años 60 de la teoría, ¿no? El trabajo teórico, incluso teoría con mayúscula. Y después, de repente, en los años 80, empezaron a hablar de filosofía. Todos se declaraban filósofos, a pesar de las declaraciones también poco contundentes de Heidegger sobre el fin de la filosofía y el comienzo de la tarea del pensamiento. Esa evolución, ese paso, ese regreso de la teoría a la filosofía, aparte de que implica una regresión decididamente eurocéntrica, es también una expresión sintomática de la misma corriente histórica que apunta hacia la restauración del status quo institucional,
al menos a nivel de la imagen propia del pensamiento filosófico, si lo oponemos a la inestabilidad inherente y la globalidad creciente de la categoría de teoría. ¿Cuáles, en ciertos departamentos, por lo que me contó Carlos, ya no aquí, pero cuál era durante casi todo el siglo XX la única pregunta que se pueden hacer en departamentos de filosofía en América Latina? ¿Existe la filosofía latinoamericana? Esa pregunta ningún francés y ningún alemán se la tiene que plantear jamás, porque filosofía es igual a transparencia, ¿no?, clara y distinta de la razón cartesiana o a la especulación hegeliana y heideggeriana. Por lo tanto, hay algo intrínseco en el efecto de la filosofía que resulta eurocéntrico. No lo digo para que incluyamos más textos en el canon, ¿no?, ampliemos para leer también a un filósofo indio o latinoamericano. Lo digo más bien para interrogarnos sobre el efecto que tiene cuando en los años 70, sobre todo en los años 80, todos estos pensadores que se llamaban teóricos en los años 70 de repente se declaran filósofos, abren colegios internacionales para la filosofía o centros para el estudio filosófico de la esencia de lo político, que es el nombre que le dan Nancy y Lacoulebach a su centro en los años 80. Eso, por ejemplo, ¿no?, la diferencia entre los diferentes grupos de reflexión teórica de alguien como Louis Althusser en la década de los 60, que luego fueron seguidos 2 décadas más tarde en la misma institución de la École Normale Supérieure, en la Rue d'Ulm, por entidades como ese Centro para el Estudio Filosófico de lo Político, que Jean-Luc Nancy y Lacoulebach fundaron en ese espacio privilegiado, o incluso la forma en que Alain Badiou pasó de sus libros inspirados por el maoísmo, que se llamaban Teoría de la Contracción y Teoría del Sujeto, a escribir un manifiesto por la filosofía en aras de un retorno neoclásico al platonismo a finales de los 80, ¿no? Todo eso, me parece, forma parte de un regreso a la confirmación del status quo institucional en la, digamos, la organización del pensamiento filosófico continental. De hecho, cuando no opta por el formato tradicional de la filosofía, ¿no?, basada en el comentario exegético de textos canónicos, una de las pocas maneras en las que la postura derrotista del pensamiento post-metafísico puede todavía conseguir el atractivo del radicalismo es a través de argumentos enredados acerca de la resistencia a la teoría, ¿no? Es un famoso libro de un compatriota mío, alemán, crítico literario, que publicó un libro, La resistencia a la teoría. Entonces, puedes darte aires de radical al hacer trabajo de teoría porque hay tanta gente que te resiste. En ese sentido sí se mantiene la categoría de la teoría durante mucho tiempo, pero ya no en los ámbitos de la filosofía. Dicho eso, y concluyo con una nota final. Es cierto que al obligarme a quedar dentro del lenguaje de la finitud, mi análisis también corre el riesgo de parecer excesivamente filosófico y además eurocéntrico. Mi única esperanza es que un compromiso polémico con las filosofías de la derrota en Europa también reabra algunos de los caminos que según estas mismas filosofías deberían haber permanecido cerrados para siempre. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho la charla y está abierta a las preguntas que ustedes quieran formular. Sí. No, pues muchas gracias. Mi pregunta es un poco desde fuera de estos autores, pero me interesa lo que mencionaste muy al principio sobre el acontecimiento, y me daba la impresión hacia el final, apoyando a Adorno en la crítica de una pérdida de la subjetivación, ¿no? Y de cómo estas citas que ofreciste de Derrida y de Heidegger, cómo el Ereignis, el acontecimiento en ese sentido es algo que se impone y que no tenemos más remedio que someternos, y parece que se pierde una especie como de responsabilidad, conectándolo también con el problema de Heidegger y el nazismo, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto otros autores que también hablan de acontecimiento, que
mencionabas al principio, que era un término demasiado general porque está compartido por otros, evitan ese peligro, digamos, como, o sea, preguntando ingenuamente si el acontecimiento es algo que podemos, que depende de nosotros, que tiene algo que ver con acción, decisión, quizás desde el marxismo, desde el neomarxismo, no sé, por curiosidad, por interés. Sí, obviamente ese es el argumento indirecto que estoy formulando, pero el problema es que si formulara esa respuesta de que hay otros pensamientos del acontecimiento que permitan pensar la intervención política, la subjetivación, la militancia, etc., me salgo por completo de la tradición de la finitud y ya no hay diálogo, porque entonces para la tradición de la finitud eso es realmente la culminación, ¿no? La voluntad de voluntad es la culminación decisionista voluntarista de la metafísica, ¿no? Moderna. Entonces es un problema que es lo que trataba de decir un poquito cuando iba a perder dos campos en mi público, pero en mi conclusión, que todavía no he terminado, trataría de sugerir qué es lo que realmente tiene en común, cuál es el blanco principal que recibe todos los ataques centrales en esa tradición de la finitud. Obviamente es la noción del sujeto. Puede haber decisión si es pasiva, puede haber exposición de lo común, del ser con el otro, o del puro ser con Mitsein, puede haber iluminación artística, puede haber encuentro amoroso, puede haber muchas cosas, pero en cuanto empecemos a hablar de fidelidad o de militancia o de intervención subjetivas, colectivas, organizadas, ya pierdes a tu interlocutor, ¿no? En la tradición derridiana o heideggeriana. En mi opinión no hay realmente solución a ese debate y no pretendo evitar el diálogo de sordos que hay sobre ese tema, pero sí mostrar que en última instancia hay un problema con el marco de la discusión, que es el marco de la deconstrucción de la metafísica. La única razón por la cual, la única forma de evitar esa clausura de las posibilidades de la intervención militante es abandonar también el marco de la crítica a la metafísica, que es la razón por la cual Deleuze y Badiou decían: me importa un bledo la metafísica, seremos metafísicos entonces, porque una vez en que uno se inscribe en el marco de la crítica metafísica, estamos hablando de, incluso en el esquema de alguien como Rainer Schurman, que es más historicista y que divide, digamos, tres principios hegemónicos que están clausurándose ahora simultáneamente, estamos en una especie de época sin principio o época anárquica. Incluso ahí es muy difícil imaginarse el paso hacia la política. Tenemos que mantenernos en el suspenso resuelto de no poder saber cuál es el régimen o la intervención política que correspondiera con el pensamiento del ser, como Ereignis o como acontecimiento. A veces en notas sugiere Schurman que la democracia directa, ¿no? La tradición anarquista, sería lo más cercano a lo que podría proponer, no Heidegger mismo, pero un heideggeriano más consistente, como Schurman. Es lo más cerca, ¿no? Y hay algunas formulaciones de democracia radical que pueden incorporar elementos de Heidegger, así como elementos de Lacan. Pero si hablamos de acontecimientos políticos, ocupaciones de plazas, formaciones de comunas, organizaciones de autodefensas, etcétera, etcétera, nuevos partidos, ¿no? Es muy difícil no caer en el subjetivismo, el voluntarismo, en la militancia, por lo tanto, la voluntad hegemónica del ser humano en tanto sujeto. Entonces, sí, obviamente es donde están mis simpatías, ¿no? Pero para que no me digas, sí, es que tú nada más quieres proponer a Badiou como respuesta a todo. Entonces dije, no, me estoy dedicando a leer
a veces más que algunos de los llamados derridianos, los textos de Derrida y de Heidegger para tratar de mostrar que en qué sentido es un callejón sin salida, que es muy atractivo, en parte porque cierra tantos caminos. Gracias. Frei. Pues me pareció muy interesante la charla. Tengo muchas preguntas y muchos comentarios, no los voy a hacer todos, desde luego. Quisiera tu reflexión, no sé, más general sobre si esto tiene alguna repercusión sobre las relaciones entre filosofía y política, o sí, entre la actividad política o el activismo político y la filosofía, que vayan más allá de un fenómeno, voy a decirlo así, quizás un toque exclusivamente francés, ¿no? Porque sí, esto parece como un material muy rico para un sociólogo, ver ahí cómo es que estos señores que hablan esa lengua no tienen esa concepción de sí mismos y de lo que hacen, etc. Pero, digamos, esa es una de mis preguntas, comentarios, ¿no? Que me gustó el ángulo de tu charla. También me gustaría saber un poco más sobre esto que llamas la tradición de la finitud, pero eso, si quieres, déjalo porque es quizá muy largo. Otra pregunta es el efecto histórico, quizá en esa línea iba la pregunta también de Marcela, de tu propuesta, en el sentido de si quizá suscribes en algún sentido un cierto guiño o más que eso de Adorno con la tradición de la filosofía clásica alemana, por ejemplo, en donde, claro, o sea, no solo es que el sujeto esté por debajo, o sea, no es que el sujeto está infladísimo, digamos, ¿no? O sea, y quizá como una manera de contrarrestar esta finitud, habría que regresar a la filosofía clásica alemana. No sé, ¿qué piensas tú? El último comentario es también como te pido que tienes que decir o qué piensas al respecto. Sobre Foucault y otros pensadores franceses, se ha dicho que tienen problemas normativos, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, dicho de una manera más con una jerga, ¿no? Digamos que mezclan las cuestiones descriptivas con las cuestiones normativas, y entonces pues cualquier grupo organizado, cualquier grupo de autodefensa, como mencionabas tú ahorita, ¿no? Que bueno, los grupos de autodefensa en este país no son cosa teórica en este momento, lo sabemos bien, ¿no? Entonces, digamos que en su momento Foucault tenía una inconsistencia normativa porque saludó la revolución de Irán, ¿no? La revolución de los ayatolas, cuando ellos abiertamente pedían el velo, ¿no? El regreso del velo. No es que el Shah fue una maravilla, ¿verdad? Tampoco se trata de eso, pero pedían el regreso del velo. Foucault estaba apoyando a la revolución islámica de Irán, y al mismo tiempo apoyaba con algo más que escritos, y él sí marchaba en las calles. Otra cuestión es qué efecto tiene marchar en las calles, pero luego hablamos de eso, ¿no? Pero marchaba en las calles con los gays y con las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está bien en Irán que las iraníes se cubran la cara, pero también está bien, pero en París, ¿cómo se van a cubrir la cara las mujeres, ¿no? Gracias. Sí. Bueno,
Sobre la primera parte, sobre la cuestión más general, relación entre filosofía y política o activismo, no solamente es un asunto de interés sociológico, realmente me interesa, me fascina entender lo que quizá ha sido el truco del prestidigitador más increíble del siglo XX, que es como esa crítica de la metafísica, que es un asunto, digamos, para especialistas, lectores de Heidegger, se ha convertido en un marco que sirve para hacer la crítica de la política en general. Y eso no es un invento mío, o sea, todos más o menos podemos pensar en cuestiones que se han criticado en esos términos, ¿no? Entonces, las desviaciones, sobre todo en los años 80, cuando empieza a criticarse el totalitarismo, al cual debemos oponer el respeto democrático por las diferencias, la pluralidad, la representación parlamentaria, etcétera, del occidente, obviamente, se empieza a movilizar gran parte de ese pensamiento. Con tecnicismos, pero también con generalizaciones abstractas de que todo esto es parte del dominio de la razón metafísica occidental. Entonces no es un asunto simplemente de la filosofía que se mete en donde no le mete la nariz donde no tiene nada que ver, sino que realmente ha servido como una forma de digerir, de diagnosticar gran parte de las políticas en plural del acto moderno. Empezando obviamente con el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, pero también incluyendo en sus fases más radicales la ineficacia de la democracia representativa en nombre de una democracia que todavía estaría por venir o que sería una democracia radical. Entonces, ese efecto consensual de la filosofía realmente merece no solamente ser estudiado sociológicamente, sino desempacado para ver cuáles son las operaciones que hacen que esto funcione. ¿Cuál es entonces el efecto histórico de mi propia pregunta y si implica una especie de retorno a la filosofía alemana clásica? Sí, no, obviamente el debate sobre la finitud tiene mucho que ver con un retorno a Kant en contra de Hegel, para evitar todos los excesos de la dialéctica hegeliana o marxista. Empezamos a enfocarnos en Kant, de preferencia en el Kant de la tercera crítica o de los textos históricos póstumos, una especie de cuarta crítica de la razón histórica, como diría Lyotard. Hablamos de lo sublime, lo irrepresentable, hablamos de la idea reguladora, en vez de hablar de compromisos con la realización de la idea en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría decir, sí, ok, vamos a, otra vez, el único modelo es escoger ya no entre Hegel y Spinoza, sino entre Hegel y Kant, como si no pudiéramos salir del marco de la filosofía alemana como el marco dominante para pensarnos a nosotros mismos en la modernidad. En el último capítulo, que es el capítulo sobre la comunidad, de hecho trato de anunciar un poquito una respuesta a eso, que es lo que voy a elaborar en la cuestión de la comuna mexicana. Porque ahí también Nancy, sobre todo en su libro La comunidad desobrada, ¿no? La communauté désœuvrée, hace una cosa sorprendente con las citas de Marx. Porque Nancy es el más cercano porque habla en términos de comunismo, para mí, porque habla en términos de comunismo, intenta usar a Marx para criticar a Marx. Entonces hay una confluencia, ¿no? La polémica se disminuye hacia el final del libro para acercarme cada vez más a ese abrazo posible con el pensamiento de la finitud en la figura de Nancy. Pero al mismo tiempo, Nancy propone una noción increíble al sugerir que Marx ciertamente tenía la nostalgia por cierta comunidad perdida, la comunidad desgarrada violentamente en el proceso de la acumulación primitiva. Pero esa nostalgia siempre es contrarrestada por su conciencia de que hay fuerzas que rompen la unidad de la sociedad civil en términos de lucha de clases. Entonces citan varios fragmentos
de la contribución a la economía política del 59, pero borra las referencias históricas y habla de esa comunidad donde se mantiene la particularidad de cada individuo en la producción familiar, justo antes del, digamos, donde se desgarra la comunidad campesina y se voltea, se vuelca la población campesina sobre la ciudad como, ¿no?, Vogelfreier, ¿no?, como libres trabajadores. Dice que es una comunidad que contiene como un exceso inmanente su particularidad, que no se pierde. Hay una especie de apertura de la comunidad hacia la particularidad que rápidamente no se traduce en términos de singularidad, ¿no? Lo que es lo particular de cada familia, que tiene una pequeña empresa entre familiar y comunitaria, y que todavía no es la impersonalidad de la industria capitalista. En ese momento Marx está dando 3 o 4 ejemplos históricos: la comunidad en la India, la comunidad campesina de la Obshchina rusa, y estaba estudiando en ese momento la comunidad en la América Latina, con sus lecturas sobre la etnología y la antropología. Todas esas referencias, que son 3 distintas etapas de pensar la comunidad, quedan borradas para poner... Ahora Marx propone una especie de comunidad abierta a la alteridad, que es la comunidad de los que no tienen nada en común. Ahora, para Marx, la comunidad de los que no tienen nada en común, salvo quizá el lenguaje, es un producto de un largo proceso histórico. El proceso histórico desaparece en la lectura ontológica de Nancy, que concluye con la necesidad de pensar más allá de Marx en ese ser con, en ese Mitsein, que se abre a la finitud, a la alteridad, a la diferencia, dentro de la comunidad. Entonces ahí trato de proponer que hay una borradura, una tachadura de la historicidad de procesos históricos que llevan a cierta forma de la comunidad desgarrada, la comunidad donde ya no hay nada en común y donde por lo tanto cualquier comunitarismo, como el que estamos viendo en ciertas sociedades latinoamericanas que proponen un socialismo para el siglo XXI, serían consideradas un repliegue sobre la identidad comunitaria, un cierre identitario sobre la comunidad indígena en particular. Yo creo que eso permite volver a plantear la pregunta. No vamos a proponer a Hegel en contra de Kant, sino también por qué el pensamiento del idealismo alemán le ha servido a tantos pensadores para pensar este proceso histórico, de cómo el capitalismo desgarra la comunidad, que le propone sus condiciones históricas efectivas, que no crea el capital, que encuentra delante de sí mismo, pero que después presenta como si fueran el producto de su propia existencia. Eso es como el círculo, ¿no?, el Kreislauf, el círculo vicioso del capitalismo, que es como Münchhausen, ¿no?, que se jala de su propio espero, se pretende. No es que nosotros usamos el trabajo liberado por la desgarradura de las comunidades, que ahora son proletarios libres, que solamente tienen su fuerza de trabajo para vender, y por otro la acumulación de dinero como capital. No es que encuentra ya dados estos presupuestos del capital, sino que el capitalismo genera la ilusión ideológica de que produce estos efectos como su propia capacidad de, pues, finalmente, como decía Mitt Romney, el capitalismo es lo único que da trabajo. Lo único que realmente produce algo son el capitalismo identificado con los empresarios. Marx usa obviamente el pensamiento de Hegel para pensar este círculo y parece que no sabe salir de este marco. Yo creo entonces que no se trata de volver a la filosofía alemana tradicional o clásica del idealismo alemán, sino más bien de alguna forma encontrar la forma de historicizar ese proceso donde una historia larga se ha borrado y se ha convertido en una nueva estructura, después ontologizada en esa especie de comunidad finita, abierta, desobrada, en los textos de alguien como Nancy. Entonces es también una especie de meta historia sobre el lugar del idealismo alemán en
el pensamiento sobre la historia de la constitución del capital que pretende ser una autoproducción, cuando en realidad es un proceso que usa y aprovecha condiciones que ya encuentra ahí delante de sí. Bueno, eso es también al mismo tiempo una respuesta para mostrar un poquito más cómo salir del marco del grupito de los pensadores franceses. Por último, no sé si quiero meterme mucho en lo de las inconsistencias normativas de Foucault, porque, el efecto de que tiene marchar en las calles. Más bien, me imagino que algunos podrían decir, miren los compromisos de alguien como Derrida, del lado de anti-apartheid en África del Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto Foucault como Derrida seguramente han adoptado posturas que podemos alabar y otras que me parecen van con el sentido común. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, Derrida me parece es una gran decepción porque más o menos participa en la terapia colectiva para decir que ahora todo es diferente, que ya no podemos hablar de la fundación de soberanía y de terror y de justicia de la misma forma, cuando es muy cuestionable si realmente el 11 de septiembre conforme una cesura, un corte tan radical, ¿no? En ese sentido, ¿no? Iba un poco con la corriente, más que en contra de la corriente. Pero no me interesan los compromisos individuales, las decisiones particulares que ha tomado un pensador u otro. Trato de generalizar, quizá injustamente, algunas estructuras de pensamiento y cómo alguien como Derrida en su trabajo teórico plantea la pregunta de la posibilidad de pensar en las condiciones de la historia, de la política, del amor, de la hospitalidad, del don, etc. En esa interrogación, que es una interrogación filosófica, aporética, ¿no? Pero la aporía no tiene que ser porque la única forma de pensar o de hacer la filosofía.